Este es el podcast Espigando. Estás a punto de escuchar palabra que transforma vidas y llena corazones. Estamos ya de regreso con este podcast Espigando. Ha sido realmente maravilloso el poder hacer el recorrido por los diferentes capítulos, por los diferentes episodios, los cuales comprenden el podcast Espigando en esta primera temporada, hablando del libro Sangre y Fuego, que pues ya luego les daremos información, escrito por Wendy Ardón. La verdad es un libro fascinante que de verdad te invito a que tú lo puedas leer, lo puedas explorar y tener también una mejor comprensión de lo que estamos hablando en estos podcasts. Hoy con un tema muy interesante, Wendy. Mi nombre es Gerson Méndez, le doy la bienvenida a Wendy Ardón. Hoy hablando acerca de la preexistencia. No te puedes perder este episodio del podcast. Amén. Pues hola a todos. Una vez más aquí reunidos hablando de la palabra de Dios y estamos hablando todavía de la primera parte del libro. ¿Por qué un cordero de Dios? Y hoy hablando por qué la necesidad de un cordero, Gerson. Porque como decíamos hace una semana, hay personas que tienen una vida de alguna manera íntegra. Yo he escuchado mucho eso, ¿verdad? Yo no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie. Pero aún así, aún la persona que pueda decir algo así, si le escudriñamos la historia, vamos a encontrar maldad y vamos a encontrar pecado, porque estamos en un cuerpo de barro, entonces hay maldad. Pero dentro del libro, antes de entrar a la segunda parte del libro, damos esa conciencia de pecado y la necesidad de un Salvador. Y preguntarnos, ¿somos seres existenciales o nuestra vida empezó antes de esta tierra, Gerson? Porque podríamos pensar, los 30, 40, 50 años que tengo en esta tierra, hay un cúmulo ya de maldad y de pecado. Pero ¿qué pasa si hay algo antes? Si no estoy mal, es el Salmo 103 donde dice, la misericordia de Dios es desde la eternidad, hablando de una eternidad pasada, y hasta la eternidad. Y la palabra misericordia significa amor a la miseria. O sea que en una eternidad pasada ya había miseria que amar. Dios ha amado nuestra miseria desde la eternidad y hasta la eternidad. Hay una historia antes de esta tierra. Y gracias a Dios la Biblia está plagada de pasajes que nos hablan de nuestra historia antes de venir a este cuerpo, a esta corporeidad que hoy tenemos. Hay una historia antes de esta vida. Yo quiero hacer una pregunta, tampoco me quiero salir de las escrituras o caer en un tema que no corresponde, pero Jesús, ¿existía antes de venir a esta tierra? Eso es maravilloso. Malaquías 5:2 dice que las salidas del verbo son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que Él hizo muchas salidas del cielo antes de que el tiempo nuestro fuera como lo conocemos. Porque hubo un momento donde Dios empezó a crear el tiempo, pero Él es atemporal. O sea que en la existencia divina, Él existió, no podemos decirlo porque no había un tiempo. Él siempre ha sido. Él no tuvo un inicio ni un final. Siempre ha sido. Pero llega un momento donde Él crea el tiempo. El Cronos, como nosotros lo conocemos, tiene un inicio, tiene una creación. Y el Señor dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, dice que lo seguía una roca, ¿se recuerdan? Ellos caminaban en el desierto, pero no bajo el sol del desierto, porque una nube estaba sobre el pueblo de Israel. Y dice que cuando la nube se movía, el pueblo se movía. O sea que ellos estaban bajo sombra en pleno desierto. Pero dice la Biblia que había una roca espiritual que los seguía. Y la palabra lo dice muy claro. Y esa roca espiritual de donde salía el agua de la que bebía el pueblo de Israel era Cristo. O sea que Él estuvo en el mundo mineral como una roca. Tenemos otras salidas, por ejemplo, el ángel de Jehová. Cuando vemos el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, para empezar está en mayúscula, ángel con mayúscula de Jehová. Y lo vemos que se le han postrado siervos de Dios en el Antiguo Testamento y dice que lo adoran. Y si ustedes son acuciosos en la palabra, por pensar en alguien, ¿verdad? En Apocalipsis, después de que Juan vio al Cordero, dice que ve al Señor con ojos como llama de fuego, lo ve con pies de bronce bruñido, ve el pasado, ve el presente, ve el futuro. En Apocalipsis Juan vio los tres tiempos, él vio pasado, vio presente y vio futuro. Y dice que cuando casi ya está al final de Apocalipsis, se le aparece un ángel. Él ya vio al Padre sentado en el trono, ya vio a Jesús, él ha visto cosas impresionantes. Y dice que cuando ve al ángel, se le tira a los pies. Y era un ángel, no era el ángel de Jehová, era un ángel normal. Y dice que Juan se le postra y lo adora, para que vean cómo los hombres somos dados a la idolatría. Es un ángel, él ya vio a Dios. Y dice que al ángel se le tira al suelo y lo adora.
Y el ángel se asusta y lo levanta y le dice, no me adores, yo soy un consiervo tuyo. Que ángel al final significa enviado. Entonces dice que el ángel lo regaña, le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás adorando? Y es Juan, después de haber visto a Dios. Pero al ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se le han postrado y lo han adorado y él recibe adoración. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová es otra trasvasación de Jesucristo. Entonces el Señor ha tenido salidas antes del verbo volverse Jesús, de ser carne, de volverse hombre. Tuvo muchas salidas, según Malaquías 5:2. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Yo tengo una pregunta. Bueno, esto lo escuché, pero usted me corregirá si es así o no. Porque escuchaba a alguien que hablaba acerca del pasaje bíblico de Nabucodonosor. Amén. Cuando fueron enviados estos siervos hacia el horno, ¿verdad? Que iban a ser quemados. ¿Estoy bien en este pasaje? Sí. No me equivoqué el nombre. No. Son entonces, los amigos de Daniel, Sadrac, Mesach y Abednego. Pero se dice que, no sé exactamente cómo está, pero que vieron a un cuarto ser, que vieron eran tres, pero veían que había una cuarta persona ahí. Así es. Entonces, este pastor hablaba acerca de que era el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Así es. Allí en el horno de fuego, pero no sé. Sí, recuérdense que cuando fueron llevados del pueblo de Israel cautivos a Babilonia, dice la Biblia que escogieron a los más sabios. Dentro de todos los que habían, dice que el rey dijo, tráiganme a los sabios, a los entendidos en ciencia, para que los jóvenes escuchen. La ciencia es un escudo, hay que estudiar, hay que prepararse. Dice que ellos no fueron obreros. Todos los que no entendían ciencias, matemáticas, todos los que no eran sabios, se volvieron obreros. Pero a los que eran hijos de príncipes, entendidos en toda ciencia, a los preparados en idiomas, en todo, los metieron al palacio. Entonces meten ahí a Daniel con sus amigos. Que a mí esto me encanta, porque me encanta un Daniel al que le llaman, si no estoy mal, Belsasar. A todos les cambiaron el nombre. A todos les cambiaron el nombre. Pero todos conocemos a Daniel y a sus tres amigos. Y como dijimos ahorita, Sadrac, Mesach y Abednego. Pero ellos se llamaban Misael, o sea, ellos tenían nombres hebreos. No era ese nombre. Pero ¿por qué los conocemos como Sadrac, Mesach y Abednego? Porque ellos se hicieron a Babilonia, Gerson. Ellos entraron a Babilonia y se hicieron babilonios. Yo siempre me he imaginado que Daniel, cuando le decían, hey, Belsasar, él se hacía loco, porque Belsasar era un nombre babilonio. Es más, era el nombre de un dios babilonio. Y él se llamaba Daniel, entonces él no hacía caso, tanto que lo conocemos como Daniel. Y dice que el rey le dijo, yo te voy a nombrar Belsasar. Y si ustedes son acusados en el libro de Daniel, ahí hay un dios al que adoraba Nabucodonosor que se llamaba Belsasar. Entonces, Daniel jamás aceptó eso. Eso es cuando estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es cuando somos luz en medio de las tinieblas. Y me encanta Daniel, porque Daniel dice que se quedó en el palacio. Porque él no estuvo cuando había que adorar esa imagen. ¿Por qué él no tuvo eso? Porque él era un hombre de palacio. Aquellos estaban en el pueblo. Y dice que irguieron aquella imagen hecha para adoración del rey, porque era una imagen de él. Y dice que había que postrarse delante de la imagen. Y dice que hubo gente que los vio y dijeron, estos no se están postrando delante de la imagen. Entonces los mandaron a llamar y el rey les dijo, ¿por qué no se postraron delante de mi imagen? Y él dijo, no nos postraremos porque esa imagen no es Dios y al Señor tu Dios adorarás nada más. Entonces les dijo, o se postran o los meto al horno. Y tan furioso estaba el rey que les dijo, si no se postran, caliento el horno 7 veces. Y a ver si su Dios puede librarlos. Y aquí hay algo muy bonito, Gerson, porque ellos dicen, de que puede. Es una seguridad preciosa. Y ellos le dicen, por supuesto que puede. Si quiere, no sabemos. Y esa es una lección de vida para nosotros. ¿Puede Dios curar un cáncer? Por supuesto que puede. ¿Puede Dios hacer un milagro financiero? Por supuesto que puede. Pero quiere, te conviene, es lo que es mejor para tu vida en este momento. No sabemos. Y esos tres tenían esa convicción de que puede, no lo dudamos. Si quiere, no sabemos. No sabemos si nos librará, pero no vamos a adorar a tu Dios. Entonces dice que él enfurecido hace que calienten el horno 7 veces más de lo normal. Ese horno ya era para matar, pero en su furia dice que lo calienta 7 veces más. Tanto así que cuando dice que los atan, porque los amarran de manos, de pies, y los lanzan vivos a ese horno de fuego, dice que los hombres que los lanzaron, las llamas y el calor abrasador del horno los alcanza y los mata. Ellos murieron fulminados. Los que los lanzaron murieron fulminados. Y dice que cuando cayeron al horno, Gerson, que el horno es figura, en la Biblia cuando encontramos fuego es figura de
figura de tribulación. Cuando nosotros entramos a un tiempo de proceso, de tribulación, de enfermedad, de angustia, de separación, de cualquiera que sea tu problema, cuando entras a un problema, tenemos que saber que el primero en caer al horno de fuego es nuestro Señor Jesucristo. Y yo siempre he predicado a Jesús como ese cuarto varón, porque dice que el rey mira. Es que la verdad que esa sociedad era muy morbosa, ¿verdad? Todos estaban ahí viendo el horno. Y dice que cuando él mira, dice, no lanzaron 3 varones. ¿Por qué veo 4 varones? Y dice, ¿y por qué el aspecto del 4 es como el Hijo de los dioses? Ese es totalmente figura de nuestro Señor Jesucristo. Y a mí me encanta esa escena porque dice que al caer al horno, Gerson, no se quemaron. Ellos estaban impecables, pero sí se les rompieron las amarras. Y esa es una seña de cuando uno entra en un proceso de prueba, de tribulación, de tentación. Lo que se rompen son las ataduras. El que va con las manos atadas, con los pies atados, con sudario en la cabeza, lo único que se rompe en el fuego de un hijo de Dios son las amarras, son las ataduras. Y es hermoso porque dice, ¿por qué si yo tiré 3 amarrados? Veo 4 y los veo sueltos. El rey estaba asustado y dice, y ellos estaban paseando con el cuarto varón. Eso fue glorioso, Gerson, y por eso yo entiendo a Santiago cuando dice, cuando te halles en diversas pruebas, sientes sumo gozo porque fuiste digno de caer en un horno y no te va a quemar, ese fuego no te va a quemar porque ahí está el cuarto varón. Y a mí me sorprende que cuando él mira, están paseando, sáquenlos de ahí porque no se van a morir. Dice que los sacan del horno y llegaron a tal morbo que les olían el cabello. Yo no sé, las hermanas cuando uno cocina de pronto se acerca mucho a la estufa. O cuando se pasa mucho tiempo en la plancha de pelo. Huele a quemado, sí. Si uno acerca un cabellito a una llama, inmediatamente se quema, se achicharronar. O sea, es una cosa. Y el olor es fuerte. Y dice que le olían el cabello y ni siquiera a humo les olía. O sea, es tan hermosa la protección de Dios cuando uno entra a un horno de fuego que dice que ni aroma a humo tenían. Sus vestiduras estaban impecables. Y dice que Nabucodonosor dijo, verdaderamente su Dios es Dios de los dioses. Y mandó un edicto a todas las provincias que él gobernaba, que eran un montón de provincias. Y dice que ordenó que nadie adorara a ningún otro Dios más que al Dios de esos 3. Eso fue una cosa maravillosa. Bueno, nos queda el ejemplo claro que en medio de las pruebas, de las tribulaciones, Jesús está con nosotros, ¿verdad? Amén. Hablando todo este aspecto de la preexistencia, ¿verdad? Hablando de Jesús, y por eso le abordaba y le preguntaba acerca de eso, ¿verdad? Ha tenido muchas salidas. La figura de Jesús acerca de esto. Él siempre ha sido, ¿verdad? No nos queda duda que Él siempre ha sido. Y ahora, ¿qué importancia tiene en la comprensión del libro, de lo que estamos entendiendo antes de pasar a la siguiente fase del libro, entender la preexistencia? ¿Por qué es importante entender eso? Bueno, yo creo que 1 Tesalonicenses 5:23 nos habla de nuestro ser integral. ¿Cómo es nuestro ser? Y es importante saber que nosotros no solo somos esta corporeidad, lo que se mira realmente es un transporte, Gerson, de lo que importa. Este cuerpo es nada más un transporte de tu espíritu y de tu alma, que son 2 cosas completamente diferentes. Entonces, dice Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, o sea, guardado irreprensible para el día del Señor. O sea que nosotros somos trinos, tenemos una triunidad, pero solo es visible a nuestro cuerpo. ¿Qué es la Trinidad humana? El espíritu, el alma y el cuerpo. Si nosotros tuviéramos la oportunidad, Gerson, de sacar el espíritu y hacerle una entrevista y sentarlo aquí, nos encontraríamos con algo espectacular, porque dice la Biblia que Dios es el Padre de los espíritus. Dice, el Señor Jesús lo dijo en Juan, dice, y todos fueron enseñados por Dios, y el que oyó al Padre y aprendió de Él, ese es el que viene a mí. Y esta es la pregunta, ¿cuándo nosotros fuimos enseñados por Dios? Porque Jesús dijo, todos ustedes fueron enseñados por Dios. Yo la verdad que yo vivía en una juventud, de una niñez de idolatría. Para mí la figura de Dios era, ¿a qué hora te equivocas? Porque habían pecados de muerte. Habían cosas que, por ejemplo, faltar a la congregación era un pecado de muerte. Entonces uno llegaba, confesaba los pecados y habían pecados que los catalogaban de muerte. Entonces el Dios que yo tenía en la mente era un Dios castigador, era un Dios, ¿a qué hora te equivocas? Porque te voy a castigar, te voy a corregir. Pero Jesús dice, ustedes fueron enseñados por Dios. Yo digo, a mí ese Dios aquí en la tierra nunca me enseñó. Entonces, ¿cuándo nos enseñó? Y Jesús dice, y el que oyó al Padre
y aprendió, que no es lo mismo oír que aprender. Hay mucha gente que escucha en las universidades, en los colegios, están oyendo, pero no están aprendiendo. Entonces Jesús dice dos cosas: oyeron al Padre y aprendieron de Él, ellos son los que vienen a mí. Pero está hablando de que Dios es el Padre de los espíritus. Entonces, si nosotros pudiéramos entrevistar a nuestro espíritu, Él nos contaría: mi papá es Dios, yo vi a Dios, yo estuve en una escuela preexistencial con el Padre, yo aprendí del Padre. Y es más, cuando nosotros fallamos, que me voy a adelantar un poquito ahí al tema, pero dice la Biblia en Tito 1:2 que el Padre nos prometió un Salvador. Dice Dios, que no miente, nos prometió un Salvador desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue la promesa del Salvador? Antes, según Tito 1:2, antes de la fundación del mundo. Y es una promesa de espíritus. Bueno, es importante poder comprender cada uno de los aspectos que se están hablando, no solo para una mejor comprensión del libro. Lo fundamental es entender la palabra de Dios, entender que todo tiene un porqué, ¿verdad? Amén. Entender la preexistencia. Pregunto esto, es decir, que nosotros antes de nacer, ¿verdad? Antes de estar en el vientre de nuestra mamá, que por cierto, saludos a las mamás, están celebrando sí, ya durante todavía acaba de pasar hace algunas semanas y días la celebración del Día de la Madre, pero es decir, antes de estar en el vientre de nuestra mamá, ya existíamos. ¿En qué parte, en qué espacio, dónde estábamos? ¿Cómo pasa esto? Esto es fascinante porque dice la Biblia que Dios, como Padre de los espíritus, Él creó espíritus. Y Él tenía un conglomerado de espíritus, pero hubo un grupo. Por eso hay una razón por nacer en esta época, nacer en cierto país, nacer en cierta sociedad, porque dice que un grupo de sus ovejas, Jesús le dice en el libro de Juan, tuyas eran, pero me las diste. Como que hubo dentro de todos los espíritus. ¿Por qué nosotros no nacimos, por ejemplo, en el tiempo de Abraham, de los patriarcas, de la ley? Porque nosotros somos ovejas del Hijo. Entonces estábamos destinados para esta temporada, para este tiempo, cuando el Cordero de Dios ya hubiera venido a la tierra. Somos ovejas del Hijo. El Hijo le dice al Padre, tuyos eran y tú me los diste. Y de los que me diste, ninguno de ellos se perdió. Y esa es la ventaja que tenemos las ovejas del Señor. Sí. Me gustaría dar una figura porque las figuras hablan mucho más que las palabras, Gerson. En Romanos 3 nos habla de una mujer que está embarazada de gemelos. Por aquí creo que tengo el pasaje. Romanos 9:13. Y aquí nos muestra a Jacob y a Esaú en el vientre de su mamá. Dice que ella está embarazada y dentro del vientre, en Romanos 9:13, dice que hay una guerra entre los dos gemelos, porque los dos quieren ser el primogénito. Pero ¿dónde está la inteligencia de esos seres? Porque ahí en el vientre ya es espíritu, alma y cuerpo. Es importante saber que en el momento de la concepción, y esto es algo totalmente antiabortista, Gerson, este pasaje de Job, dice que Job, cuando está maldiciendo el día de su nacimiento, está maldiciendo, porque llega un momento donde Job se nos descontrola, ¿verdad? Lindo el Job cuando dice, Jehová Dios, Jehová quitó, sea su nombre bendito, pero llega un punto de Job en donde ya no es tan agradable, y empieza a maldecir su vida, y empieza... Pero Job dice algo muy importante. Job es uno de los que tiene revelación más fuerte. Y él dice, maldito sea el día de mi concepción. Concepción es el momento en donde el esperma llega al óvulo y concibe. Es el momento del acto sexual. Ahí todavía no hay una prueba de embarazo, ahí no hay nada. Y muchos han sido concebidos en pecado. Y dice, el día que se dijo en el cielo, varón ha sido concebido. No nacido, concebido. O sea que en el momento de la concepción, Gerson, ahí entra el espíritu. Porque Dios sabe a quién está mandando. Sabe si es el espíritu para un varón o para una mujer. Y Job recibe esa revelación que es maravillosa. Job es un libro muy profundo. Y Job dice, el día que se dijo en el cielo, o sea que en el cielo se anuncian las concepciones. David dijo, en pecado me concibió mi madre. Él fue concebido en adulterio. Pero se anunció en el cielo, David ya fue concebido. O sea que las concepciones se anuncian en el cielo. Si yo aborto a ese bebé, estoy abortando a alguien que ya tiene un espíritu vivo en la concepción. Esto es impresionante. Y me encantaría que todo aquel que esté a favor del aborto entienda esa porción de la Biblia, de la palabra, que gracias a Dios no solo es una. Si estudiamos un día el aborto, hay mucha palabra para decir que ahí tal vez no hay un cuerpo, tal vez no hay un ser, un cerebro, un corazón,
pero vive Dios que hay un espíritu, porque se anunció en el cielo, varón ha sido concebido. Y Dios sabía exactamente quién era ese varón, era Job. Entonces, Dios tiene destinados a los espíritus, le entregó algunos al Hijo. Y es que Dios, es maravilloso, Él tiene todo ese orden. Por eso naciste en esta época, en el país que naciste, en el lugar que naciste, donde el Cordero de Dios ya está, porque Él es nuestra seducción, Él es nuestro dueño. Y Él dice, de las ovejas que me diste, ninguna se perdió. Si eres oveja del Hijo, ¿cómo sé si soy oveja del Hijo? Muy fácil, la Biblia dice, el que oye, el que nos oye, ese es de Dios. Cuando oyes la palabra y te inquieta. Hay gente que dice, ya no me hable, yo no quiero saber nada. Pero hay gente que le hablas de la palabra y dice la Biblia, el que nos oye, ese es de Dios. Si la palabra siempre te causa esa sensación, ese gusto, es porque eres una oveja del Hijo. Y dentro de este tema, también pues le pregunto, yo creo que exactamente nos basamos en la preexistencia y creo que de eso se han valido muchas religiones, muchas culturas que hablan acerca de la reencarnación, ¿verdad? Que eso es muy interesante. Antes de entrar a Jacob y a Esaú, dice Hebreos 9:27 que está decretado que todo hombre muera una sola vez. Ahí nos anula la reencarnación, porque la reencarnación creo que tiene esa teoría de que vivimos 7 veces hasta llegar a ser como elevados. Yo me pregunto quién será una persona elevada, ¿verdad? Que ya no peque. Es imposible, porque la Biblia dice que el que dice que no peca sea Dios mentiroso. Eso es imposible, Gerson. Humanamente es imposible. Pero ¿cómo refutamos esa doctrina falsa, diabólica? Pues en Hebreos 9:27 está decretado para todo hombre morir una sola vez, no morimos varias veces. Y después de esto, el juicio. Entonces eso queda anulado completamente. Y volviendo a Jacob y a Esaú, dice que ellos estaban peleando en el vientre, al punto que la mamá dice, prefiero la muerte. Algunas mamás de repente cuando se nos movía el bebé, ¿verdad? Se le mete a uno en las costillas y uno se siente adolorido. ¿Se imaginan? Es que me confundo con Rebeca y Raquel, era Rebeca yo creo. Pero cuando los niños estaban en tremenda guerra intrauterina, porque los dos querían ser primogénitos, ella dice, yo prefiero la muerte. Y una mujer le dice, tienes adentro 2 naciones. Y le profetiza, el mayor servirá al menor. ¿Pero por qué le profetiza eso? Porque dice en Romanos 9:13 que está escrito, dicho por Dios, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero dice Pablo, no habían todavía nacido. Cuando Dios suelta esa palabra, dice Dios, a Jacob amé en pasado, Gerson, pero no ha nacido. Sí, ¿por qué no dice amaré a Jacob? Porque uno podría pensar, bueno, en la presencia de Dios, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que conoce el futuro, sabe que Jacob va a ser amado y Esaú va a ser aborrecido. Pero él habla en pasado. Dice, a ese que no ha nacido lo amé. Está hablando de un pasado. Y dice, y a Esaú por el contrario, a ese lo aborrecí. ¿Qué haría Jacob para volverse un amado de Dios? ¿Y qué haría Esaú para ser aborrecido por Dios? Bueno, yo me imagino, siempre me lo he imaginado así porque se anuncian también nacimientos en el cielo, no solo concepciones, sino nacimientos. Y yo me imagino cuando nacen y el primero que nace es ese bebé que debe haber sido hermoso, velludo, pelirrojo. No solo los pelirrojos son rarísimos. Dice que nace un bebé precioso, el primogénito era pelirrojo, era velludo. Y dice que al salir, no lo dice, pero me imagino que le anunciaron al padre, nació Esaú primero. Tu amado, tu preferido, perdió la batalla en el vientre. Nació agarrado del calcañal de su hermano, perdió la batalla intrauterina. Hay muchos que desde el vientre venimos perdiendo batallas. Él perdió la batalla intrauterina. Y Dios dice, pues así será, pero para mí Jacob es el primogénito. Y el mayor servirá al menor. Y nace segundo Jacob. Es más, cuando nace le ponen usurpador porque viene agarrando a su hermano. Le ponen suplantador. Toda su vida le decían, ¡ey, suplantador, ey! Eso significaba Jacob, era algo terrible. Pero aunque pierde una batalla en la tierra, para Dios él es el favorito. Pero viene preexistencial. Preexistencial. Y de hecho, pues David hace referencia a eso, ¿verdad? Que antes de que fuese formado en el vientre de la madre, te conocí. Te conocí, ¿verdad? Entonces, también puede pues respaldar eso que si no estoy mal, ese es el Salmo 139, donde David le dice al Señor, antes de que me formaste en el vientre de mi madre, te conocí. Es que hay un conocer, y en la Biblia el verbo conocer, esto es muy interesante, porque nosotros tenemos el conocer de, ay, hola, mucho gusto. En la Biblia el verbo conocer dice, y Adán conoció a su mujer Eva.
ese verbo conocer es de intimidad, no es de un pensamiento. Yo he oído esta teoría, Gerson. Hay gente que dice, es que estábamos en la mente de Dios, pero a un pensamiento no se le ama o se le aborrece. Eso tuvo que haber sido algo real. Y gracias a Dios, el verbo conocer es el mismo que se utiliza cuando dice que Adán conoció a Eva. Y está hablando de una intimidad, de una relación íntima. Y eso fue lo que tuvimos con Dios, tuvimos intimidad. Y pues la otra semana tenemos que seguir platicando porque nos queda muy poco tiempo para poder, esto es muy largo. De hecho, en los discipulados presenciales que vamos a tener, nuestro tema va a ser preexistencia, porque aquí tenemos, pero para darle muchísimo, la Biblia habla muchísimo de la preexistencia. Jeremías es otro que habló de la preexistencia. Bueno, hay tanto. Yo me recuerdo de este texto bíblico porque regularmente me invitan muchas veces a coordinar 15 años, por ejemplo, o alguna celebración. Y leía este pasaje y yo dije, ¿cómo así que ya te conocía? ¿Cómo así? ¿Por qué, verdad? Claro. Entonces, pues todo esto, ¿verdad? Todo tiene una explicación y es lo que usted estaba hablando acerca de la preexistencia. Pues el Señor le dice a Jeremías, yo te voy a mandar a que hables con mi pueblo y vas a ser profeta. Y no solo era un profeta para Israel, vean que Jeremías es un profeta para las naciones. Jeremías ha sido, creo, el único profeta al que nadie nunca le creyó nada, porque él no era un profeta para Israel. Dice que yo te di por profeta a las naciones. Por eso nos interesa Jeremías, hay que ponerle los ojos a Jeremías. Pero le dice, es que yo soy un niño, no me mandes a mí, manda a alguien mayor. Y le dice Dios, no digas que eres un niño, porque no eres un niño. Desde antes yo te conocí, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, te conocí, el verbo conocer otra vez, y te di por profeta a las naciones. Hay un pasaje precioso, Gerson, lo vamos a platicar la otra semana, en donde dice que según lo que Dios conoció en algunos espíritus, nos confió la predicación del evangelio. O sea que hubo un conocer, como que hubo abanderados. A ti te confío secretos, a ti, el apóstol Pablo, administrador de los misterios del reino. Y él nos dice a la iglesia, la gente nos debe conocer a nosotros, los miembros de la iglesia, como administradores de los misterios de Dios. ¿Pero por qué? Porque dice que según lo que Dios conoció, estableció esos ministerios. Bueno, hay tanto que conocer de la palabra de Dios, hay mucho que explorar, por eso se llama Espigando estos podcasts. Te invitamos a que puedas también tú compartir los mismos, que puedas también adquirir el libro Sangre y Fuego de Wendy Ardón para una mejor comprensión y sobre todo para que leas la palabra, que eso es lo fundamental. Básicamente en todo, pues la prioridad es leer la palabra de Dios y también accesar este tipo de materiales que son muy importantes. Y en cada uno de los temas, Wendy, pues definitivamente uno se maravilla y queda cada vez más sorprendido de las cosas tan perfectas y maravillosas que Dios ha hecho. Perfecto, amén. La otra semana vamos a hablar un poquito más, ya con más textos de la preexistencia, no se lo pierdan. Muy bien, así que no te lo pierdas a través de los diferentes medios virtuales, a través de la televisión, a través de la radio. Vamos a tener este tipo de podcast Espigando con Wendy Ardón y Gerson Méndez, así que no te lo puedes perder. Así que te invitamos para que continúes escuchando y viendo estos podcasts. Hasta luego, bendiciones.